Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo están? Esperemos que se terminen de unir compañeros y compañeras para iniciar, ¿sí?
Buenos días con todos y con todas. Si me logran escuchar ahí, estoy conectada como de dos lugares. Buenos días, Inge, sí se le escucha. Listo. Ingeniera, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Estaba viendo que estoy conectada en un poco de dos lugares, como no me suelen escuchar muy bien desde la computadora. Entonces estaba viendo si es que me escucha. El día de ayer habíamos estado viendo un refuerzo sobre la lección que tuvimos. Por un lado, para ver dónde había como algunos inconvenientes. Y el día de hoy va a haber como otra leccioncita para las personas que desean. Igual han de haber visto en plataforma que ya califiqué como las pruebitas, entonces han de tener una idea de cómo están en las notas, para que en base a eso puedan ustedes decidir si es que toman o no la recuperación. E igual el anterior vez había tomado como algunas lecciones. Déjenme ver dónde. Unos puntitos. Y faltaban algunos compañeros y compañeras dar la lección. Y una compañera dijo que quería recuperar entonces en las lecciones orales. ¿Quién quisiera como empezar dando la lección oral? Después pasamos a ver medidas de dispersión. Sobre todo quienes todavía no han dado lección. A mí, Inge. Ya, Cristian. Cristian, entonces cuéntenos. Deme un segundito, no me raye el espejo. Ya, Cristian. Cristian, entonces cuéntenos, ¿qué es la estadística? Bueno, la estadística es una ciencia que recolecta, interpreta, analiza los datos para sacar conclusiones o tomar decisiones, siendo estas de sociales, políticas, económicas, culturales. También Perfecto. es conocida como una ciencia para interpretar datos estadísticos, siendo estos mediante tablas o gráficos. Perfecto. Cuéntenos qué es el muestreo por conglomerados. A ver, el muestreo por conglomerado es un tipo de método que se le utiliza mediante la... eh, disculpe, Inge, ¿puede ayudar un poquito con esa parte que me confundí ahorita? A ver, ¿hasta dónde entendió? De nuevo. Sí, ¿cómo era que dijo Inge? Conglomerado. Conglomerados, muestreo por conglomerados. Ya, nosotros habíamos visto 4 tipos de muestreos, ¿no? Sí, sí, ya me acordé, Inge. A ver, el muestreo por conglomerado es de, como decir, es un método de muestreo, pero se les agrupa casi como decir al azar, no es al azar, pero se les agrupa mediante una serie de características específicas de una población, una parte nomás. Ya, ya, se les agrupa así como por grupos. Si no necesariamente van a tener como un estrato, que es lo estratificado que decimos de tal edad a tal edad, como muy específico no es, sino que cojo grupos, y de esos grupos saco 2 o 3 o 4 en el número de elementos para formar mi muestra. Ya cuéntenos, Cristian, la diferencia entre variable cuantitativa discreta y variable cuantitativa continua. A ver, Inge, disculpen, ¿puede repetir? No lo escuché muy bien, por favor.
Por favor, cuéntenos la diferencia entre variable cuantitativa discreta y variable cuantitativa continua. Bueno, la variable cuantitativa es una variable que se le puede contar con números. Y la variable cuantitativa discreta, me dijo Inge. Ujú. Ya, la variable cuantitativa discreta son variables que pueden, a ver, que pueden tomar valores. Espérenme, Inge, me acuerdo. Es a ver, las variables son las ordinales, nominales, binarias, conglomerado y ¿cuál es la que me dijo Inge? La otra. Le dije Pero cuantitativa discreta y cuantitativa continua, no las cualitativas. es ya la continua. Ya la variable continua son variables que pueden tomar valores de decimales. Un ejemplo puede ser la temperatura, puede ser el tiempo y la variable de... Esa es una. ¿Cuál era la otra, Inge? La cuantitativa discreta. Ya la cuantitativa discreta. A ver, la cuantitativa discreta. No me acuerdo bien ese, Inge. Ya, es la que toma solo valores enteros, ¿sí? Ya cuéntenos qué es la frecuencia absoluta. Ya la frecuencia absoluta es el resultado de las variables, es la cantidad de veces que se repite una variable. Esa sería la frecuencia absoluta. Es la cantidad de veces que se repite un dato. Cristian, en base a su lección y autoevaluación, ¿cuánto le pongo? Yo diría que un 8, Inge. Un 8. A ver. Sí, puede ser un 8. ¿Y a quién más da la lección? ¿Quién más no ha dado? Yo, Inge, pero me agarran los nervios. Tranquilo, Katy, con calma. Ya. Cuéntenos, Katy, qué es la estadística. Bueno, para mí la estadística es una ciencia que recolecta, interpreta, analiza datos para obtener una información y tomar decisiones sobre ese estudio que estamos realizando. Y puede ser natural, económico, político, cultural, científico. Perfecto, Katy. Katy, cuéntenos la diferencia entre variable cualitativa nominal y cualitativa ordinal. A ver, estas son las subclasificaciones de la cuantitativa. Cualitativa. Cualitativa, las ordinales, esas requieren un orden, por ejemplo, o el lugar de una competencia en que llegamos, el orden de los hijos en el hogar. Y las nominales no requieren de orden, por ejemplo, el color de cabellos. Perfecto. Perfecto, Katy. Cuéntenos qué es, que hemos visto, qué son las medidas de centralización. Centralización. Eso sí no me acuerdo, Inge. No se acuerda, a ver otra. Cuéntenos qué es el muestreo. El muestreo son como técnicas que nosotros usamos para sacar una muestra.
Y en esos métodos tenemos 4 método aleatorio simple, método sistemático, método conglomerado y método estratificado. Y hay método por método estratificado. Ya. Porque uno no me contestó. A ver, veamos una más, otra oportunidad. Cuéntenos qué es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es la cantidad de veces que se repite en una observación. Y el resultado es dividir el valor de la frecuencia absoluta por el tamaño de la muestra estadística. Ya, perfecto. Sí, es las veces que se repite un resultado o un dato, pero expresado en porcentajes o en decimales, ¿no es cierto? Y se calcula como nos dice Katy. ¿Cuánto le pongo, Katy? Considerando que una no supo y le dimos otra oportunidad. 9. No soy muy abusiva. Voy a poner 8.5. Ya. Gracias, Inge. Ya, Katy. ¿Quién más nos falta la lección? Porque la otra vez dieron como la mitad. ¿Quién nos falta la lección? Para acabar hoy día las lecciones orales. Ya estaban todos. Charles ya dio. Talía. Está por ahí. Sí, hija. Usted ya dio la lección. No. ¿No es cierto? Ujú. Entonces veamos con Talía. Talía, cuéntenos qué es la estadística. Esa pregunta les he hecho a todos, creo. Hija, ¿me podría repetir otra vez la pregunta, por favor? Claro, ¿qué es la estadística? La estadística es una ciencia que estudia los métodos que permiten realizar un proceso para la obtención de análisis y orden de algún dato. Más o menos, ya. Cuéntenos, Talía, qué es una variable cuantitativa discreta. Y nos da 2 ejemplos. Una variable cuantitativa discreta es aquella que se puede asumir en valores, por ejemplo, el número de hijos que se tiene o el número de personas en una competencia. Ya. Cuéntenos, Talía, esa muestra. La muestra es a ver, digamos que la muestra
muestra es un subconjunto de datos o personas para, para la realización de algún análisis. Más o menos va por ahí. Italia, cuéntenos qué son las medidas de centralización. Son medidas que se pueden expresar con un valor alto, o sea, que también son las medidas que se utilizan en la muestra o algo así, creo que era. No, Entonces no sé. no se acuerda. Ya, Una pregunta, yo de lo que es centralización, ahorita que le pregunté a la compañera, yo tampoco eso no me acuerdo, perdón que. cuando vimos media, mediana y moda, hablamos de medidas de centralización. Y las tres son medidas de centralización. Recuérdense que son aquellas que se encuentran en el centro o son un punto central de mis datos, de mi serie de datos. Eso me da la diferencia del centro de la serie de datos. Ya, ya con gusto, Katy. Talía, cuéntenos qué es el muestreo aleatorio simple. Es el procedimiento que se le da a una probabilidad en un elemento de la población, ya sea la población o alguna muestra, por decirlo, el muestreo aleatorio simple es, por ejemplo, que digamos 1 de cada 10 personas puede ganar una bicicleta, por ejemplo, o algo así. Ya. ¿Cuánto le pongo, Talía? No sé. ¿Cuánto se pondría usted? Un 7. Ya. 7. Listo. ¿Quién más nos faltaba dar la lección? A ver, Talía ya está, Cristian ya está, Charles ya está, Katy, Fructuoso ya está. Eric, Joel también ya estaba, ¿verdad? Raúl también ya dio, César también. Karina Ceballos. Buenos días, Inge. Dígame, aquí estoy. Usted todavía no da la prueba, ¿verdad? Sí, saqué 7, Inge. Sí podría Siete. recuperar. No sé si sería factible, porfa. No, medio raro aquí, ha sido que quiere recuperar. Ya. Entonces, Karina, cuéntenos la importancia de la estadística. La importancia de la estadística nos sirve bastante porque nos enseña y también nos ayuda para poder recolectar organizaciones, interpretar datos, analizar y obtener información y tomar decisiones sobre algún tema. Ya. Cuéntenos qué es una variable y qué tipos de variables conocemos. Una variable son características o cualidades que posee una población. Tenemos los tipos de variables, tenemos las cualitativas y cuantitativas. Y las cualitativas se clasifican en ordinarias, nominales y binales. Sí. Y las cuantitativas se clasifican en continuas y discretas, creo que es. Ya, perfecto. Cuéntenos qué es un gráfico qué es una gráfica estadística.
Gráfica estadística. Es un gráfico que puede representar eh, podemos también visualizar de ahí de los datos que nos permiten representar de manera accesible una información que queramos dar. Ya, perfecto. Última pregunta. ¿Qué es la moda? Moda. Mm, En medidas de centralización vimos media, mediana y moda. Ya, la moda es ya me acuerdo, la moda es el valor que tiene mayor frecuencia, de la mayor frecuencia absoluta y se puede también representar espera que ya me confundí yo misma. La moda también es un valor que también puede aparecer de mayor frecuencia en un conjunto de datos. Eh, también puede formar de una columna cuando encontramos dos modas. Ya, cuando tenemos dos modas se llamaría como bimodal. Puede haber como grupos de datos con una moda, con dos modas, bimodal, con tres modas, trimodal, etcétera. Ya, eso un poco era ahí. ¿Cuánto le pones, Karina? Chutas. ¿Cuánto será? No sé. ¿Cuánto será? No sé, pues ahí sí pongamos los thank you. Ya. Estoy recuperando. Yo lo que suelo hacer en recuperaciones es promediarle. ¿Sí? Ya. Ya, ok. Ahorita le voy a borrar la anterior nota. No le voy a hacer como promedio, sino que más bien le voy a poner una nota nueva y le voy a poner 9.5. Ay, muchas gracias, Inge. Te lo agradezco mucho. Ya, Karina. Sí, Gracias. mejoró bastante esta lección. Sí. ¿Quién más nos falta? Estaba Catherine Pilapaña. ¿Sí nos escucha, Catherine? Sí, yo ya vi, pero Ya dio la lección. sí, no sé si se podría recuperar igual, pero en este caso igual no me va bien, sí podría quedarme con la nota, con la anterior. Ya dio, ¿no es cierto? ¿Quiere recuperar o no? Si se podría, sí, pero por eso le digo, si en este caso ahorita no me va bien, se podría quedar con la nota que tenía antes. Ya, ya está. Sí, Entonces, cuéntenos, Catherine, ¿qué es la población? ya, la población. La población es un conjunto de individuos o elementos de los cuales se va a realizar un estudio, que tiene rasgos en comunes. Ya, perfecto. Cuéntenos qué es el muestreo. El muestreo son técnicas, son métodos usados para obtener una muestra. Ya. Denos 3 ejemplos de variable cualitativa binaria. Binaria ya. Sería en este caso el sexo masculino, femenino. Bueno, los binarios son los que se pueden tomar dos valores. En este caso también podría ser el sexo de en este caso de los perros, que sería macho, hembra. El otro sería, ¿cuántos dijo, profe? 3. Falta unita, ya van 2. Ya, en este caso, a ver, solo dos valores.
Un rato, pues, mm, este, ahí sí me queda que no sé cuál sería otro ejemplo. Me escucha, profe, no sé cuál sería otro ejemplo de... Sí, sí, le escucho. Algo que solo pueda tomar dos valores, nada más. O es lo uno o es lo otro, pero no hay más opción. ¿Qué será? En este caso podría ser igual, tal vez en algunos problemas de que se podría tomar suma o resta, no sé. ¿De qué? En los problemas matemáticos que se podría tomar suma o resta, pero no sabría si sería eso. Ya, problemas matemáticos, suma o resta. No hay otra operación. Ya puede ser, puede ser. Sí, porque en algunos sí se toma lo que es solo suma o resta, dependiendo. Ya en otros, bueno, se ponen en otros casos y serían multiplicación y división, pero algunos sí he visto que solo se toma suma o resta, más que todo en los problemas, se podría decir, para primaria o algo así. Ya. Cuéntenos, van tres, ¿no? Faltaría una. Cuéntenos qué es la mediana. Ya, profe. La mediana, medida de tendencia centrada que da exactamente en la mitad de los dos datos, y se deben ordenar de mayor a menor. ¿Ya? Justamente es la que, ¿no es cierto?, está en el punto medio de nuestros datos y divide a la serie de datos en dos partes iguales, 50% y 50%. ¿Cuánto le ponemos, Katy? Ya, profe, y en este caso también lo que me dijo de binaria, ahorita pensándolo bien, también podría ser el apagar y prender, digamos, la luz en este caso, porque solo hay dos opciones. La luz, ¿no es cierto?, encendido o apagado, no hay más. Ya, perfecto. ¿Cuánto tenía y cuánto le ponemos? Tenía 8, no sé, 9, 5, porque ahí me confundí, la verdad. Igual que en el caso de Karina, no voy a hacer como promedio, solamente voy a hacer la nota. Vamos a poner 9,8. Ya, Ya, gracias. listo, ahí estaría, creo. Todo, nadie me falta. No, ya. Sigamos con la clase ahora sí. Ya terminamos con las lecciones orales. El día de hoy ya nos corresponde pasar a un nuevo tema. Hemos estado viendo como hemos visto dentro de medidas, primero las medidas de tendencia central o medidas de centralización, que son aquellas que nos indican como el punto medio, ¿no es cierto?, de nuestra serie de datos, o son un valor, ¿sí?, que se relaciona con el centro de la serie de datos. Vimos las medidas de posición, que en cambio nos van a dar un lugar, una posición donde se encuentra el dato, ¿sí? Y dentro de estas medidas de posición que no son centrales, estaban cuartiles, deciles y percentiles. Las medidas de tendencia central habíamos visto media aritmética, mediana y mod. Hoy día vamos a ver las medidas de dispersión o también conocidas como medidas de variabilidad. En este caso, estas medidas de dispersión son aquellas que nos van a indicar qué tan lejos o qué tan cerca están los datos de un punto de referencia. Puede ser este punto de referencia el centro, entonces puede haber medidas de dispersión que nos indiquen qué tan lejos o qué tan cerca estén del centro nuestros datos, o también nos van a indicar qué tan lejos o qué tan cerca están los datos entre sí. Eso significa dispersión. Es decir, qué tan alejados o acercados están los datos desde un punto o con respecto a un punto o entre ellos. ¿Sí? Dentro de estas medidas de dispersión o de variabilidad, nosotros tenemos el rango, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación.
El rango ya lo habíamos visto, que lo habíamos utilizado especialmente para sacar tablas de datos agrupados, ¿sí? Entonces su definición no va a variar en ese sentido, es decir, el rango va a ser el valor mayor menos el valor menor. O dicho de otra manera, es la diferencia entre el valor más grande y el valor más pequeño del conjunto de datos, es decir, va a tomar los dos extremos. Ahora, al tomar estos dos extremos, este rango presenta justamente una desventaja en ese sentido, porque como solo toma en cuenta los extremos, no está tomando en cuenta todo lo que hay en el centro, digamos, o en el intervalo entre estos dos extremos, y suelen tomarse esto como una desventaja porque solo estaríamos como tomando los valores alejados, ¿sí? Y puede haber datos en donde estos valores extremos estén sumamente alejados de la mayoría de datos que pueden estar, digamos, no sé, más cerca del centro. Entonces podría presentar esa desventaja, sin embargo, es un valor que suele usarse. Este valor, o para el cálculo de este valor, ya habíamos visto, solamente vamos a utilizar la fórmula rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo que está aquí. Voy a señalarla con un cuadrito. ¿Sí? Rango va a ser igual a valor máximo menos el valor mínimo. Cuando nosotros hablamos de un rango para datos agrupados, podríamos, en caso de que no les demos como el valor máximo y el valor mínimo, simplemente le damos la tabla de datos, podríamos calcular el rango como el límite superior de la última clase menos el límite inferior de mi primera clase. Cuando hablo de clase estoy hablando de intervalos. Dicho en otras palabras, va a ser el límite superior del último intervalo menos el límite inferior del primer intervalo. Si estas dos formas tendríamos para calcular el rango, sea con datos agrupados o datos sin agrupar. ¿Sí? ¿Estamos claros en el rango? Perfecto. De ahí nosotros tenemos otra medida de tendencias, de variabilidad, perdón, o de dispersión, que viene a ser la varianza. Voy a borrar esto antes de... Ya. La varianza, por otro lado, es una medida que cuantifica la variabilidad, ¿sí?, de los datos respecto al valor de la media. ¿Qué quiero decir con esto? Esta nos va a dar una idea de qué tan lejos o qué tan cerca están los datos respecto a la media aritmética. Cuando hablo aquí de la media, estoy hablando de la media aritmética. Y es por eso que cuando nosotros calculamos la varianza, ¿sí?, se va a utilizar en su cálculo la media aritmética. Y para calcularla vamos a usar esta formulita que está aquí. La varianza, que se va a representar con una S al cuadrado, va a ser igual a la sumatoria del dato menos la media aritmética elevado al cuadrado, y todo esto dividido para n menos 1. Donde donde n viene a ser el valor de la muestra o el número de datos. ¿Qué quiero decir con esto? Si desglosamos esta formulita, yo voy a tener que la varianza va a ser igual, ¿sí?, a mi dato 1 menos la media aritmética. Le voy a poner media porque no puedo escribir con los simbolitos que tengo ahí, más mi dato 2 menos la media aritmética 2 o la media 2. Voy a poner entre paréntesis para que no se me confundan. Más, ¿no es cierto? Seguiría mi dato 3, etcétera, etcétera.
hasta mi dato n. Es decir, depende del número de datos que yo tenga. Entonces, en este caso tendría yo mi dato n menos la media n, es decir, la media que me corresponda. Y todo esto va a estar dividido para n menos 1, que sería el número de datos. Sí, desglosando un poco la fórmula que tenemos ahí. Entonces, si nosotros nos fijamos, nada más es mi dato 1 menos la media 1. Mi dato 2 menos la media. Mi dato 3 menos la media y todo esto dividido para n menos 1. Ahora aquí es importante, la media va a ser la misma para todos los datos, por lo tanto simplemente esta se repetiría en cada uno de estos. Y el número de datos igual depende del tamaño de nuestra muestra y esto menos 1. Y de esa manera nosotros calcularíamos la varianza, en este caso para datos sin agrupar. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos datos agrupados, vamos a tener una pequeña variación en nuestra fórmula. Esto, en lugar de ser el dato, va a ser mi marca de clase. Entonces, si yo tengo datos agrupados, esto cambiaría lo siguiente. Para datos agrupados, la varianza sería igual. ¿Sí? Como ya no sería el dato, sería mi marca de clase 1 menos la media más mi marca de clase 2 menos la media más mi marca de clase 3, etcétera, etcétera, hasta mi marca de clase n menos la media. Y todo esto va a estar dividido, hacerle grande, todo esto va a estar dividido para n menos 1. Sí, entonces hay una pequeña diferencia, pero no es la diferencia, sino es algo mínimo. Me faltó algo. Ahora esto de aquí debe estar todo elevado al cuadrado. Cada una de estas son elevadas al cuadrado. Ahora eso no sé cómo ponerle con un esferito. Entonces esto sería elevado al cuadrado, esto elevado al cuadrado. Cada una de las diferencias que yo voy calculando las elevo al cuadrado y divido para n menos 1. Y lo mismo cuando tengo intervalos, ¿sí? Es mi marca de clase menos la media y ese resultado lo elevo al cuadrado para cada uno de mis datos o de mis intervalos y esto dividido para n menos 1. ¿Sí estamos claros cómo calcularíamos la varianza? O sea, en Y fórmulas. se disculpe la última fórmula que acaba de escribir es para datos agrupados. Sí, esta de acá es para datos agrupados y por eso en lugar de utilizar el dato, utilizo la marca de clase. Porque la marca de clase justamente es el valor representativo de mi intervalo. Entonces sería la marca de clase menos la media elevado al cuadrado, más la marca de clase 2 menos la media elevado al cuadrado, así sucesivamente hasta mi marca de clase n menos la media elevado al cuadrado y todo esto dividido por n menos 1. Para el número de datos menos 1. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Hagámosle esto en los archivos de Excel que tenemos para que quede más claro. Voy a abrir uno de los que ya teníamos para hacer el cálculo. Uno donde estén las tablas vamos a usar.
Solo déjenme insertar más filas. Ya. Y voy a mover esto para acá, para que no nos estorben los gráficos ni nada. Está compartido. Vamos a ver primero para datos sin agrupar. Entonces nosotros aquí teníamos esta serie de datos para datos sin agrupar, ¿no es cierto? Que habíamos hecho, que sería esta tablita de aquí. Entonces, si yo quiero calcular este valor del rango facilito, valor mayor menos valor menor, punto, ¿cierto? Eso ya sabemos. Ahora, si quiero calcular en este caso, o calculemos todas, pongamos de aquí, medidas de dispersión. Si quiero calcular el rango, que lo íbamos a representar con la letra R, es valor mayor menos valor menor. Entonces, en este caso, primero voy a sacar el valor mayor. Vamos a hacer paso a paso para valor mayor. Vamos a sacar el valor menor de mi serie de datos. ¿Quién se acuerda cómo sacar el valor mayor? ¿Cómo sacaría yo? Supongamos que no tengo esto, tengo solamente estos datos así sueltos. ¿Cómo sacarían el valor mayor en Excel? Igual a máximo. Perfecto. Igual max, ¿no es cierto? Ajá. Elijo mi serie de datos, que son todos estos. Y ahí escojo la columna y de ahí ya no sale, pues. ¿Sí? Igual max. Escojo los datos, enter, y ya me salió que el máximo es 28. El valor menor, ¿cómo lo saco? Igual mínimo, en cambio. Ya, igual min, ¿no es cierto? Selecciono todos mis datos, que son los que están aquí. Cierro, enter. Y saqué el valor máximo y el valor mínimo. El rango nada más es valor máximo menos valor mínimo. Nada más pongo igual, valor mayor, menos valor menor. Y ya está sacado el rango para estos datos, si están así sueltos. Si tuviera una tabla, en lugar de darme esto suelto, está más fácil, ¿no es cierto? Aquí el máximo es 28 menos el mínimo 19 y me va a dar lo mismo, ¿no es cierto? 9. Súper fácil el rango. Voy a poner los cuadritos. Ya, de ahí hablábamos de la varianza. Ya, para la varianza sí es un proceso distinto, ¿sí? Si yo tengo datos sueltos, como en el caso de aquí, tendré que ir haciendo esto para cada uno de mis datos, ¿sí? Si yo tengo tabla, voy a utilizar también la frecuencia. Vamos a hacer en el caso de que tuviera yo valores sueltos, es decir, que no tuviera esta tabla. Pues hacemos con tabla para que vean la diferencia. Voy a separarles un poco para no confundirnos. Ya, para no mezclarlos mucho. Entonces nosotros veíamos que la varianza se calculaba restando, ¿no es cierto? Mi dato menos la media aritmética. Entonces, para este caso, yo voy a necesitar tener primero la media aritmética. Entonces aquí voy a calcular la media. ¿Cómo calculábamos la media? ¿Quién se acuerda? Igual con la fórmula, profe, igual media y escogemos los datos. ¿Cuál era el comando para la media aritmética? ¿Cómo se Promedio. llama? Promedio, ¿no es cierto? Igual promedio. Sí, porque si pongo media no me va a salir. Igual promedio, selecciono mis datos, cierro paréntesis, enter. Y me dice que la media es 21.5. Ahora, como yo ya tengo la media aritmética, necesito restar a cada uno de mis datos la media aritmética y elevar al cuadrado.
Voy a hacer más largo esto porque voy a necesitar hacer una columna. Entonces yo voy a pasar a poner todos mis datos en forma vertical. Voy a pasar esto a vertical, copiar, voy a pasarme acá. Aquí voy a hacer una nueva fila. Igual si quieren pueden ordenar de menor a mayor. Si no quieren no se ordena, no pasa nada en este caso porque como coge a cada uno de los datos, no pasa nada si no los ordeno o si sí los ordeno. ¿Sí? Entonces aquí este sería mi dato. Y aquí tendría otra columna que sería dato menos la media. Entonces aquí tendría mi dato XY menos, menos la media. Y voy a ir haciendo toda esa resta en esta partecita. Entonces pongo igual mi dato, que sería este, menos la media que saqué acá, enter, y saco mi primer valor. Ahora, esta media va a ser un valor constante, ¿no es cierto? La media va a ser la misma para todos los datos, por eso la voy a colocar entre signos de dólar y arrastro. Para no tener que hacer uno por uno, simplemente arrastro y me va a calcular el dato menos la media para cada uno de mis datos. Una vez que tengo eso, ahora esta columna o el dato menos la media debe estar elevado al cuadrado. Entonces en esta otra columna que voy a hacer aquí, sería mi dato menos la media, cierro, déjenme ver si este es el comando para elevar al cuadrado. ¿No? No me funciona. ¿Cómo le pongo elevado al cuadrado si no funciona el comando en esta compu? Profe, ¿y si le pone Shift y hay una tecla que está como con corchetes y llaves? Tal vez esa. No. No, no, el Shift, al lado del Shift, al lado del Enter hay una tecla, no sé si es esa. ¿Será que esa funciona? Sí, creo que sí, pero con Shift, y si no, al gris. Es que como tenía otra compu ahí, funcionaban los comandos. En esta no me funciona. Y todavía no logro encontrarle todos los comandos. Pero, ¿cómo le puede hacer? Póngase en la parte inferior, donde dice, donde está el inicio, Ujú. y ahí le da un Enter, y donde dice buscar programas de archivos, le sale como escribir, ¿no es cierto? Buscar programas de archivo. Aquí, Ahí le pone OSK, póngale, profe. OSK. Ajá, y le da un Enter, y ahí le va a salir el teclado remoto. ¿Este de aquí? ¿O este No, de no, acá? no sé, no le puedo ver. No está compartiendo eso. Ah, no estoy compartiendo eso. Que me sale uno que dice teclado en pantalla. Veamos si funciona. Exacto, y ahí le sale OSK. Al ponerle OSK le sale ahí, y ahí tal vez le puede verificar la tecla si no le encuentra. Ya, déjeme ver. Tampoco tiene este. Y los números también están acá. No puedo creer. No creo que funcione. Pero ya le salió el teclado, profe. Sí, el teclado sí me salió, pero el comando que busco tampoco puedo hacerlo en ese teclado. Está igual que el que tengo en la compu. Qué Ay, raro. no. Ajá. A ver. Ya. No, no, sí funcionó, creo. ¿No?
No funciona. Para cambiarle, profe, para cambiarle, ahí le tiene que aplastar la tecla que dice Mayus. Y ahí le va a salir ya las opciones. Ya está, ya creo que sé cómo le voy a poner. Ya. Entonces aquí vamos a poner, sería mi dato, ¿no es cierto? Menos la media, cierro paréntesis, y esto elevado al cuadrado. Ahora el elevado suele representarse con un simbolito que salió ahí, sí, que yo lo voy a poner así, es como ese Exacto. gorrito, ¿ya? Ajá. Ajá, hice con ese otro teclado que usted me dijo, porque en el de la compu no mismo, ¿ya? Entonces tenemos x y menos la media elevado al cuadrado, y eso es lo que voy a ir haciendo yo, en este caso, en esta celda. Entonces nada más pongo igual, ¿sí? Voy a poner paréntesis, pongo mi celda, que es la que ya tengo acá, cierro paréntesis, y voy a colocar ese mismo símbolo para elevar al cuadrado, ¿sí? Elevado al cuadrado. Otra vez no salió. Por ratos sale y por ratos no quiere salir. Ya. Entonces pongo este símbolo y pongo el 2. Y eso quiere decir que yo elevé la celda que elegí al cuadrado. Si necesariamente va a ir con ese símbolo. Ahora en las computadoras, hay computadoras que dependen. Si son laptops, creo que no tienen, no sé cómo funciona el asunto. Pero en las de escritorio sí hay como estos símbolos, cómo ir escogiendo. O también hay comandos, el Alt 94 me parece funciona para este símbolo. Sí, si no, tocaría como teclado remoto, que es lo que hice ahorita. Una vez hecho eso, doy Enter y ya me queda elevado al cuadrado. Dígame, Charles. O sea, yo uso con Clarkton, entonces puedo utilizar, multiplicar por la misma celda, ¿no? Que Sí, también, también puedo hacer eso. Sí, esa sería otra opción. Como es de elevar al cuadrado, esto también yo podría poner igual. Esto, ¿no es cierto? Por esto, ¿ya? Y me da lo mismo porque me va a elevar al cuadrado. Sí, claro. Y como si fuera un número elevado, así tengo que estar uno por uno y por uno, por ejemplo, 10 valores. O posiblemente más. si dice elevado a la quinta, por ejemplo, ahí sí sería Sí. más complejo y sería más conveniente utilizar este comando o este simbolito que es como un gorrito y pongo elevado a la quinta. Exponente. Sí, Chay, pero en inglés se dice fórmula. Tal vez no hay una que dice, encuentra algo parecido al elevado. En las Digo, fórmulas, sí. no, No existe. no, necesariamente tiene que usar este símbolo que tengo aquí, que es el elevado. Ese uso en Excel para elevar. Listo, profe. Ujú. En este caso, como usted también dice, el valor por el valor también vale, porque como es sencillo, son solamente de repetir 2 veces la celda, no pasa nada. Pero si ya tuvieran como elevar a otro número, ahí sí ya deben usar como que será gorrito, no sé cómo llamarlo. No sé el nombre del símbolo, pero este símbolo de aquí, que Es como signifique, exponencial, profe, ese símbolo. ujú, es elevado o exponencial que se utiliza en el Excel, ¿sí? Entonces, una vez que hago eso, puedo usar ese o puedo usar este, arrastro a la fórmula de cualquiera de las dos y me tiene que dar lo mismo. Entonces, simplemente arrastro. Denme un segundo que el teclado remoto seguía ahí. Arrastro la formulita hasta el final y ya está. ¿No es cierto? Entonces, ahorita tendría la parte de x menos la media elevado al cuadrado. Ahora sabemos que es esto, ¿sí? La suma de todo esto dividido para n menos 1. Entonces acá al final yo voy a colocar la suma en esta celda, igual suma, doble clic y sumamos todos estos valores que saqué ahorita. Cierro paréntesis, enter. Ya tendría la suma. Ahora me falta el n menos 1, ¿no es cierto? Entonces yo acá voy a sacar el n o mi número de datos, que es igual contar.
y cuento mis valores, señalando nada más las celdas y este me cuenta automáticamente. Voy a generar el n-1, que sería igual, en este caso al n menos, ¿no es cierto? 1, nada más. Me queda 23. Y la varianza va a ser nada más la división de esta suma para el n-1. Entonces aquí en la varianza, voy a poner var nomás, va a ser igual, ¿no es cierto?, a esta suma que ya tuve de acá, dividido para el n-1 que está aquí. Y me sale la varianza de 4.72. Sí le entendimos cómo sacamos la varianza. Yo no, profe, pues ya repetí por un poquito más despacio, por ¿Desde favor. todo o desde lo último? No, no, desde lo que sacamos del igual contar. Ya. Ya vamos a eso. Entonces déjeme borro todo otra vez. Ya hasta aquí sí, ¿no es cierto? X y menos la media, todo al cuadrado y sumado. Tengo Eso esta sí. suma. Profe, Y el archivo muchos- ese, disculpe la interrupción, ese archivo igual le va a actualizar, ¿verdad? En la plataforma. Sí, sí le voy a subir Ya, a la profe. plataforma. Ya, profe, gracias. Ya. Entonces, después de eso, yo necesito el número de datos, porque la varianza es la sumatoria de esto, que ya sacamos, dividido para n-1. Entonces, el número de datos nada más saco con igual contar, ¿no es cierto?, para saber cuántos datos tengo. Igual contar, señalo mi serie de datos, cierro paréntesis, enter, y me dice que son 24 datos. El n-1 sería nada más igual al número de datos menos 1. Bien. Y la varianza va a ser la división de esta suma que saqué aquí, de estas x menos la media elevado al cuadrado, dividido para n-1, que en este caso es 23. Entonces simplemente pongo igual a la sumatoria dividido para n-1. Enter y me sale 4.72. Y he sacado la varianza en el caso de que yo tenga datos sin agrupar y que no estén en tabla, que estén como sueltos, nada más. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe, gracias. Perfecto. Voy a poner este también. Listo. Ahora esta varianza yo también la puedo calcular o la puedo sacar a partir de una tabla. Digamos, no me dan los datos así sueltos, me dan la tabla. Entonces, si me dan la tabla, voy a tener lo que tenemos acá abajo. Igual vamos a calcular para este caso el rango y la varianza para sacar para todos lo mismo. Entonces, el rango, ¿no es cierto? Sabíamos que es valor mayor menos valor menor. Entonces, valor mayor. Voy a poner var_my, nomás, para escribir rápido. Si yo tengo una tabla y no me dieron los datos sueltos, simplemente me fijo en el último dato que tenga, que es el mayor. En este caso sería 28. Entonces, simplemente voy a poner igual y señalo el 28. Enter. El valor menor, en este caso, igual voy a ver el menor valor, que sería el primer valor, ¿no es cierto? Entonces pongo igual y señalo el dato menor, que en este caso es 19. Enter. Y mi rango R nada más va a ser igual a valor mayor menos valor menor. 28 menos 19. Enter. Eso es todo para el rango. O sea, el rango es lo más fácil que podemos calcular. De ahí, la varianza. Vamos a ver en qué cambia un poquito aquí. ¿Sí? La varianza para este caso, vamos a generar una celda más o una celda más aquí y voy a poner aquí para la varianza. Y en esta celda lo que nosotros vamos a incrementar, y voy a tener que agregar 2 más. Voy a mover esto ya. Un poquito más acá para no, que después no me estorbe nada más. Ya.
Entonces, para la varianza, yo voy a tener que generar una celda en donde voy restando, ¿sí? Mi dato menos la media. Ahora, la media aritmética creo que ya habíamos sacado antes. De todas formas, voy a anotarla aquí otra vez. La media la sacaba yo de la sumatoria de este XI por FI dividido por el número de datos. Entonces, aquí ya tengo la sumatoria. La media va a ser igual a esto dividido por el número de datos, que sería la suma de frecuencias, que en este caso es 24. Tengo la media, ¿no es cierto? Que es igual a la de arriba. Entonces aquí voy a ir restando mi dato XI menos la media. Primerito, entonces es igual. Señalo mi dato, que sería en este caso 19, menos la media aritmética que saqué, 21.125. Ahora, como la media aritmética es un valor constante, lo que voy a hacer es ponerla entre signos de dólar para arrastrar la formulita. Enter. Y ahí ya tendría la media como valor constante. Una vez que hago eso, simplemente arrastro esta fórmula hasta el final y me va a hacer la resta, ¿no es cierto? La media menos 21.120, perdón, el dato menos la media. Después, el siguiente dato menos la media, etcétera, etcétera. Pero como estos, en este caso, ya están en una tabla de frecuencias, esto de aquí es cuántas veces se repite cada uno. Entonces voy a generar otra celda en donde voy a multiplicar mi frecuencia absoluta por, ¿no es cierto? En este caso, XI menos la media. Porque si yo no hago esto, estaría dejando de lado las 9 veces o las 6 veces que se repita cada dato. Entonces aquí simplemente voy a poner igual este valor que saqué por la frecuencia. En este caso, mi frecuencia absoluta. Enter. Una vez hecho eso, simplemente arrastro. Ya. Una vez que acabo de hacer eso, tengo que este resultado que yo saco de aquí, ¿sí? De cada uno de estos, elevar al cuadrado. No, al revés. Esto ya tenía que elevar al cuadrado. Voy a elevarle al cuadrado de una vez aquí. O hacemos otra celda para elevar. Movámosle nomás. Hagamos otra celda. Al final se hace todo esto. Perdón, esto era después. Primero tengo que elevar al cuadrado. Entonces, una vez que saco XI menos la media, aquí voy a elevar esto al cuadrado. Entonces voy a poner otra vez XI menos la media. Cierro paréntesis. Y esto elevado al cuadrado. Me toca otra vez sacar el teclado. Profe, Dígame. si le puede aplastar, hay una tecla que dice ALRG y ahí está la tecla de donde está ese simbolito. Le aplasta ALRG, esa tecla y da un espacio y le va a salir. Pero es que no tengo el símbolo yo en mi teclado normal. Ah, lo siento. Por eso. Ya, profe. En el otro teclado mejor. Ya. Entonces aquí pongo el dato menos la media elevado al cuadrado, es decir, este resultado que saqué aquí lo elevo al cuadrado. Entonces pongo igual. Podemos elevar al cuadrado como nos dijo, ¿no es cierto, Charles? Multiplico el valor por el valor o puedo utilizar el comando que estamos usando ahorita. Señalo mi celda y elevo al cuadrado. Sí, una vez hecho eso doy Enter y ya me va a elevar al cuadrado cada uno de estos valores y desplazo. Una vez que ya elevo al cuadrado, multiplico por la frecuencia. Ahora sí, esto de aquí, multiplico por la frecuencia y esto va a ser igual
a este valor que saqué de aquí por la frecuencia absoluta. Dígame, Charles. Tengo que coger todos los valores decimales, ¿no? Dígame. Tengo que coger todos los valores decimales como me sale o solo lo redujo. Puede reducirlos. Ahora en el Excel, aunque usted le reduzca, le va a coger todos los valores. ¿Sí? Si yo quiero como hacer más pequeñas mis celdas y le quito como decimales, esto lo que va a hacer es redondear. Pero el momento del cálculo le va a coger todos los valores. ¿Sí? Entonces puede hacer eso. Ya el Excel le coge todo. Le lee tal cual está. Una vez que ya elevo al cuadrado, multiplico por la frecuencia. Y ahí nuevamente desplazo. ¿No es cierto? Y al final, esto que obtuve tengo que sumar. Suma. Entonces sumo todo lo último que hice. Igual, suma. Sería todos estos valores. Cierro paréntesis, enter. Y esta suma que obtuve aquí, divido para la media. Entonces mi varianza, que le voy a poner acá var va a ser igual a este resultado que obtuve aquí, dividido para la n-1. n-1, le voy a poner directo aquí, n que es 24, menos 1. Cierro, enter, y me sale 472. Si nos fijamos aquí, nos fijamos acá arriba, nos va a salir lo mismo, ¿sí? Si ven aquí la varianza me salió 472, aquí me va a salir lo mismo, porque son los mismos datos, solo que en este caso los datos ya estaban hecho tabla. Ahora, ¿por qué les explico las dos cosas? Porque pueda que en las pruebas o lo que sea les dé la tabla o les dé los datos sueltos. Usted decide, ¿sí? ¿Cuál de las dos puede usar dependiendo de lo que se dé de datos? ¿Datos sueltos o tabla? Entonces, hay estas dos formas que podrían usar dependiendo de lo que se les dé. Voy a poner todo esto en una sola. Y voy a ponerle esto con azul para que relacionen con la variante. Ahí está. ¿Sí estamos claros? Inge, disculpe, la tabla que está usando, o más bien dicho, los datos, ¿de esos son datos agrupados o sin agrupar? Sin agrupar porque no tengo intervalos. Cuando yo tengo intervalos ya hablo de datos agrupados. Aquí están como sueltos, o sea, sin agrupar. Sí, ya vamos a ver con datos agrupados. Dígame, Charles. Sí, ¿cómo le digo? ¿Cómo le explico? Ya en la vida profesional, ¿para qué nos sirve la varianza? Ah, ya, ¿para qué nos sirve? Ya, la Sí. varianza es una medida de variabilidad que nos indica qué tan lejos o qué tan cerca está mi dato de la media aritmética, ¿sí? Ahora, como está elevada al cuadrado, más útil suele ser la desviación estándar que sale justamente de esta varianza. Ya vamos a ver eso, ¿sí? Y nos va a decir, bueno, este dato está, no sé, más lejos que el otro dato de la media aritmética. Por ejemplo, aquí el que tiene menor varianza, que sería este de aquí, sí es el que está más acercado a la media aritmética. De ahí el que está más alejado es el que tenga mayor varianza. ¿Cuál sería? Profe, En este caso, si hablamos de dato a dato. Ahora, si hablamos de los datos en general, este es como un promedio de qué tan alejados están en métrica. Diga. ya, X 1 por la media, pero es por la media al cuadrado, ¿verdad? Si esto es elevado al cuadrado. Ya le Ya. pongo.
Ya le pongo para que se me confunda. Y de ahí le saca la suma. Y la varianza es igual. Ahí me perdí, profe. Saco la suma, ¿no es cierto? Ajá. Y la varianza va a ser igual a esa suma dividido para n menos 1. Sería el número de datos que está aquí, menos 1, que le puse directo aquí. La celda de Ya. menos 1. O sea, sería la suma de eso por... Dividido para n menos 1. Esta suma de aquí, dividido para n menos 1. Dígame, Charles. O sea, lo que yo le entendí de la Listo, profe, varianza. gracias. ¿Se puede dar un es- enter para ver si salió lo mismo? Dígame, Charles, ¿qué decía? O sea, Gracias, profe. lo que decía de la varianza, o lo que le traté de entender es más o menos una estadística inferencial, es un estudio a futuro, ¿no? ¿O no? No, pero sí puede usarse para eso. Ya, no es un estudio a futuro, más bien es un estudio de, digamos, voy a hacer como con gráficos para que se entienda capaz la varianza. Ya, digamos que yo tengo, va a ser como un círculo para explicar un poco. Sería un círculo en donde voy a hacer lo otro. Un círculo pequeño en la mitad. Y voy a poner mis datos con lapicito yo. Digamos que estos fueran mis datos y esta es la media del dato. Entonces, digamos que todos mis datos que voy a estar haciendo con rojo, estos que estoy haciendo con las X, ¿sí? Están alrededor de mi valor medio. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de medidas de variabilidad, nosotros estamos hablando de qué tan lejos o qué tan cerca están mis datos de un punto, ¿sí? Cuando hablamos de la varianza, qué tan lejos o qué tan cerca es hablar con respecto a la media. Entonces va a haber una distancia entre mi dato y la media. Ponerlo, esa distancia la voy a poner con azul. Entonces, digamos, si este punto rojo es la media, hay una distancia de aquí hasta ese dato. Hay una distancia de la media hasta este dato. Hay una distancia de la media hasta este dato que está acá. La distancia del dato desde la media hasta este, hasta este, hasta este, hasta acá y hasta acá. Sí, entonces todas esas distancias, lo que se hace en la varianza es elevarlas al cuadrado primero. Sí, entonces elevo al cuadrado y las sumo. Y después las divido para el total de datos. Entonces lo que nos indica en este caso la varianza es el promedio de estas distancias con respecto a la media elevado al cuadrado. Tal vez ahí queda un poco más claro. Sí, profe. Sí, porque si no es como un poco abstracto el tema de las medidas de dispersión, suele ser un poco más complejo que las otras. Sí, ahí estamos más claros qué sería en este caso la varianza, que sería un promedio, ¿sí? De las distancias que hay de cada dato a la media elevado al cuadrado, ¿sí? Esa sería la varianza. Ahora, cuando nosotros ya utilizamos la desviación estándar, lo que se hace es sacar la raíz cuadrada de la varianza, nada más. Entonces ahí se elimina como ese cuadrado que teníamos nosotros en un inicio. Ya le vamos a ver también la desviación estándar. Pero la varianza está clara, es como el promedio de las distancias de los datos con respecto a la media elevado al cuadrado. Claro, o sea, primero tengo que calcular todo lo que lo que está con azul y luego le saco la desviación. Es como un proceso, ¿no? Sí, ese es el proceso. Gracias. Ya, con gusto. ¿Alguna otra duda que tengamos? Inge, disculpe, ¿a qué horas va a subir el archivo actualizado? Después de clases. Despuésito Ya de listo. clases. De clases subí Listo, o Inge, igual. sí, es para repasar de lo que nos acaba de dar ahora.
Sí vale que le repasen, porque esto de ley va en el examen final. Ya. Ahora también nosotros podemos calcular la varianza para datos agrupados. Para eso voy a abrir la otra tabla que tenemos. Voy a guardar de una vez esto, se me vaya a borrar después. Toca repetir todo. Ingeniera, y Dígame. en el examen final, ¿qué nomás iría? Todo. En el examen final va todo, hasta lo último que veamos. Ya. Ujú. Es acumulativo. Tabla con datos agrupados ahora. Ahora vamos a ver, estoy trabajando en los mismos archivos que hemos hecho desde el inicio. Dígame. Como va a ser acumulativo el examen, me imagino que va a ser más tiempo, porque en la última lección sí me atrasé como unos 15 minutos después de la hora. Y eso que El estaba... sábado dijo. Sí va a ser más tiempo. Justo el día de ayer les indicaba que nuestro examen va a ser el día viernes, empezamos en la hora de clase hasta el sábado 11 de la noche. Sí van a tener como el viernes desde las 10 hasta el sábado 11:30 de la noche. Bueno, que eso de sábado no lo escuché, por eso le he preguntado. Ya, no se preocupe. Ya. Ahora nosotros también nos pueden presentar o nos pueden dar como dato una tabla con datos agrupados, que es como esta que tenemos aquí, que ya habíamos hecho igual en las clases. Entonces, si yo tengo una tabla con datos agrupados para calcular este valor de la varianza, yo tendré que tomar en cuenta esto. Y también para calcular el rango. Entonces, vamos a calcular, acácito el rango, yo creo. Voy a crear otra celda más. Sí, porque voy a necesitar, a ver, sería en una, voy a necesitar esta, ya. Sí, entonces aquí voy a poner el rango. El rango, si me dan como dato una tabla de datos agrupados, como veíamos, el rango va a ser igual al valor del límite superior del último intervalo menos el límite inferior del primer intervalo. Entonces, primero voy a identificar el límite superior del último intervalo. Voy a ponerle así. ¿Sí? El límite superior del último intervalo nada más sería, vengo acá, me fijo y sería 29 en este caso. Entonces pongo igual y señalo mi límite superior del último intervalo. Y me dice también menos el límite inferior del primer intervalo. Entonces aquí pongo el límite inferior del primer intervalo. Vengo acá, mi límite inferior sería este. Entonces pongo igual y señalo mi límite inferior del primer intervalo. Y el rango nada más va a ser la resta del límite superior menos el límite inferior. Igual, límite superior, que sería este, menos mi límite inferior, que sería este. Y me dio que mi rango ha sido 10. Así de sencillo se saca el rango. El rango es como una de las medidas más fáciles. ¿Ya? Ahora, en cambio, para sacar la varianza, ahí sí yo voy a necesitar, ¿no es cierto?, la media por un lado. Y voy a necesitar igual acá generar otras celdas. La media aritmética era nada más que la suma de la marca de clase por las frecuencias dividido por el número de datos. En este caso aquí ya estaba hecho esto para la media justamente, entonces voy a calcular nada más igual a esta suma que ya saqué de la anterior clase, dividido por el número de datos aquí que es 108. Y tengo la media. Ahora para la varianza voy a tener que generar una celda 9, que va a ser mi marca de clase I, o mi marca de clase I, menos la media aritmética, primerito. Entonces aquí pongo igual, mi marca de clase está calculada aquí, ¿no es cierto? Señalo la marca de clase, menos la media aritmética que saqué acá, enter, y me da un valor. Ahora, para poder arrastrar la fórmula, la media aritmética, que es un valor constante, va a ir entre signos de dólar.
y arrastro nada más para generar todas las celdas que corresponden a este punto. Profe, la mediana, ¿cómo le sacó? La media aritmética. ¿Ya? La media aritmética es la sumatoria de la frecuencia por la marca de clase dividido por el número total de datos. Justo para hacer eso, en la anterior clase ya habíamos sacado frecuencia por marca de clase, que es esta de aquí. La sumatoria es esto. Entonces, La lo único sumatoria de eso por dividido para el número total, ¿verdad? el número de datos, que en este caso es 108, porque es la suma de frecuencias. Sí, Ya, profe, gracias. ahí para que le vean. Ya. Una vez que ya saco la marca de clase menos la media, tengo que elevar estas al cuadrado. Entonces, en mi celda 10, voy a poner esto, pero elevado al cuadrado. Entonces, esto sería MCI menos la media. Cierro paréntesis. Y esto elevado. Ya tenemos. Ya, se me salió de internet, creo que me falló. Vuelvo a compartir. Ahí ya otra vez, ¿verdad? Ya regresé, ¿no es cierto? Creo que me falló el internet. No sé qué pasó. Todo se fue. Ya, entonces, como decía, entonces esto iría elevado al cuadrado. Medio loco este. Elevado. No sé si ya salió. No, no quiere cogerle ahorita. ¿Qué le pasa? Ya, ya le cogió. Entonces esto de aquí iría elevado al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que cada una de estas celdas que ya generé las voy a elevar al cuadrado. Entonces pongo igual, señalo mi celda, elevado, y esto al cuadrado. Enter. Y simplemente arrastro. Una vez que ya tengo esto elevado al cuadrado, tengo que multiplicar necesariamente por la frecuencia. Es decir, ahora en la celda 11, sería una celda más, multiplico este resultado por la frecuencia. Entonces esto sería FI, que multiplica. Voy a copiarle para no escribir todo esto. Algo le acaba de pasar a esta computadora, se volvió un poquito loca. Por esto elevado al cuadrado. Entonces, en esta partecita pongo igual. Este resultado de aquí multiplico por la frecuencia, que estaría acá. Enter. Y simplemente arrastro. Arrastro, arrastro, arrastro. Y tengo estos valores multiplicados por la frecuencia. Una vez que tengo eso, simplemente aquí voy a poner la sumatoria igual suma y sumo todo esto que saqué aquí. Dígame, Francisco. Profe, ¿podría ayudarme con poniendo en la parte de la fórmula de marca de clase y media elevado, sí, elevado a la 2? No le logré copiar bien. ¿Cuál? En la de la 10. Ahí. Sí, la fórmula. Ahí. Sí, esa, bro. Para ver, porque no me sale. Aquí simplemente lo que hice es esto, marca de clase por la media, que es este resultado de aquí, le elevé al cuadrado.
Ay, sí. Ya, profe, muchas gracias. Ahí sí me salió. Cuadrado, multiplico 2 veces. Ya. Y después arrastré. Una vez hecho eso, en la celda 11 la voy a hacer más grande para que se vea. Es la frecuencia absoluta por este resultado que saqué acá. Entonces, esto de aquí, perdón, es nada más mi frecuencia, que es esta, la frecuencia absoluta, por esta respuesta de aquí, por MCI menos media elevado al cuadrado. Una vez hecho eso, simplemente arrastro la formulita y al final lo que voy a hacer es la sumatoria o la suma de todas estas. ¿Sí? Entonces, igual Profe. suma, dígame. Ya, y ya cuando ya sale la suma, y eso de, ella toca sacar la varianza, ¿verdad? Sí, Es con ya, esa suma, ¿verdad? Con esa suma dividida para n-1. exacto. Entonces aquí Ya. tengo la suma. Y para sacar la varianza sería esta suma dividido para n-1 como nos dice. Entonces acá, ya creo que no se ve, me voy para acá, ya. Entonces aquí pongo var, voy a poner var para saber que aquí está el cálculo. Puse varianza ya. Entonces esto sería igual, ¿no es cierto?, a esta sumatoria de aquí. Y esto dividido para n-1. Abro paréntesis y sería mi número de datos, que es acá, es la suma de las frecuencias, menos 1. Cierro paréntesis, enter, y con eso saqué mi varianza. Voy a poner igual de otro color para que se pueda distinguir. Azul capaz, y lo mismo esto de acá. Azul. Y con eso saqué la varianza para datos agrupados. Lo único que cambia, sí, en la varianza de datos agrupados, es que en lugar de utilizar el dato, yo utilizo la marca de clase. Porque como tengo intervalos, no puedo utilizar cada uno de los datos, sino que más bien utilizo el valor representativo, que es la marca de clase de cada uno de mis intervalos. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Francisco. No sé si Francisco iba a decir algo, alzó la mano, o es para decir que sí estamos hasta ahí. Se quedó levantada, profe. Ah, ya. Ya, ok. Listo. Voy a dejar de compartir esto para ver otra medida que tenemos, que es, como les decía, la desviación estándar. Igual en el archivo que les voy a subir igual a la plataforma, o creo que ya está subido este. Ah, sí, está subido, pero de todas formas les voy a volver a poner. Está justo en el de medidas de centralización, también hay ejemplos en todo caso, ¿sí? Entonces, en este archivito también tenemos como ejemplos, igual como nos preguntaba el compañero, esta varianza se puede utilizar en inferencia, es decir, como para predicciones futuras, pero esto ya utilizando otra cuestión que es como la campana de Gauss, que vamos a ver más adelante, nos permite calcular la desviación estándar. Yo creo que esta es la utilidad más importante que tiene la varianza, y en algunos casos la utilizan para calcular tamaños de muestra. Entonces, sabiendo que esta nos permite, ¿sí?, calcular la desviación estándar, vamos a ver justamente esta nueva medida de dispersión, que es la desviación estándar. Sí, a la desviación estándar se la define nada más como la raíz cuadrada de la varianza. Y esta lo que nos viene a medir, de alguna manera, es cómo van variando los datos, ¿sí?, con respecto a la media, es decir, qué tan lejos o qué tan cerca están estos datos respecto a la media. Y esta desviación estándar tiene la ventaja sobre la varianza de que esta sí tiene las unidades de mis datos, porque al sacar ya la raíz cuadrada, esta ya tendría las mismas unidades que los datos originales. La vamos a representar con la letra S, si es para una muestra, o con esta letra griega que está aquí, que no me acuerdo el nombre, todo creo que es no me acuerdo, sí, que también suelen representar a la desviación estándar.
Si yo quiero sacar la desviación estándar, lo único que voy a sacar es la raíz cuadrada de la varianza. Eso es lo más fácil que podríamos hacer. Entonces, si nosotros vamos a nuestros datos o a nuestras tablitas a las que estábamos trabajando, voy a compartir nuevamente. Entonces, si estoy trabajando con esta tabla de datos agrupados, yo primero tendré que sacar la varianza y después la desviación estándar. Entonces, la desviación estándar, o para sacar esta, lo único que hago va a ser igual, vamos a representar con S en este caso, va a ser igual a la raíz cuadrada de mi varianza. ¿Sí? En este caso, para nosotros colocar la raíz cuadrada, lo único que vamos a hacer es poner igual, elijo mi dato, que sería la varianza en este caso, cierro paréntesis, y esto voy a elevar a la 1/2, que es lo mismo que sacar la raíz cuadrada. Y esto elevado, si ven me sale con este corchete, lo voy a usar en este caso, no, mejor utilizaré paréntesis. Elevado a la 1 dividido para 2. ¿Sí? Que es lo mismo que sacar la raíz cuadrada. Y me sale la desviación estándar de 2.1. Ahora no me acuerdo si en esto sí funciona la raíz. Si no quiero hacer ese proceso, yo podría usar en cambio igual raíz, como ven aquí. Y elijo el valor del cual quiero sacar la raíz. Cualquiera de las dos formas puedo usar. Hay algunos Excel que todavía no tienen como este comando de raíz, no sé por qué, me parece que los más antiguos, entonces se utiliza esto, el valor elevado a la 1/2. En la mayoría de, digamos, de modernos ya tiene la raíz, entonces solo pongo igual raíz, elijo el valor y me saca la raíz. Cualquiera de las dos formas puede usar dependiendo qué tan actualizada esté la máquina. Si hay máquinas que no están muy actualizadas, y en esos casos se suele usar esta de acá arriba. ¿Sí está claro cómo saco la desviación estándar? Profe, Dígame. solo sería en este caso la raíz de la varianza, ¿verdad? Sí, nada más. Lo que significa que si yo les pido la desviación estándar y no he dado la varianza, yo tengo que sacar primero la varianza y después saco la desviación estándar. ¿Sí? Si yo tengo que calcular la varianza en la otra tablita que teníamos, ya le he cerrado, voy a guardar esto. Voy a abrir la otra que teníamos. Esta, ¿no es cierto? No se ve. Voy a volver a compartir. Se comparte una por una nomás. Ya. En esta de acá, que habíamos sacado para datos sin agrupar. Si yo quiero sacar la desviación estándar, simplemente tendré que sacar la raíz, ¿no es cierto?, de mi varianza. Entonces esto va a ser igual raíz. Elijo mi desviación estándar, perdón, mi varianza, enter, y me saca la desviación estándar, solo sacando la raíz. Pero como les decía, si en el caso yo no les diera el valor de la varianza, ¿qué tendrán que hacer para sacar la desviación estándar? Primero sacar la varianza y después sacar la desviación estándar. O digamos, en un ejercicio se da la desviación estándar de datos y si decimos saque la varianza, lo que tendría que hacer es elevar al cuadrado a la desviación estándar, nada más. Sí, depende mucho de los datos que se esté dando en los ejercicios. ¿Sí estamos claros cómo vamos a sacar esta desviación estándar? O sea, ahorita todo está claro, profe. El dato del T es el problema. Ya. Creo que vamos a hacer una práctica mañana en todo caso para que quede más. Sí, profe, por. Ajá, para hacer un taller en clase, entonces ahí en el taller de clase podemos ir preguntando y solventando. Que sí es verdad, a veces en la explicación uno dice, ah, sí, está fácil. Y cuando ya se pone a hacer algo falta.
Y entonces mañana para hacer una práctica sobre estas medidas, porque sí son, bueno, a mí me da la impresión de que siempre les cuesta más estas que las otras. Son un poquito más complicadas. Ya. Volvemos al PDF. Entonces, esta desviación estándar va a tener como algunas características importantes y lo que también le van a dar ventajas sobre la varianza, dentro de las cuales tenemos que la primera es que siempre va a ser un valor positivo, siempre va a ser positiva la desviación estándar. Además, tiene una ventaja sobre el rango. ¿Por qué? Porque el rango solo, por ejemplo, toma los valores extremos, ¿no es cierto?, de mis datos. Mientras que la desviación estándar toma cada uno de los valores. Como ustedes ven, yo primero calculé la varianza con todos los valores y después calculé la desviación estándar y eso le da una ventaja muy importante frente al rango, que toma todos los valores dentro de su cálculo. También pueden presentarse desventajas cuando hay valores extremos, es decir, valor mayor y valor menor, muy alejados del resto de valores, y eso podría generar un error. Sí, también podría generar si hay una desventaja. Y este es muy útil para definir la dispersión de los datos alrededor de la media. Es decir, es la que nos va a decir, recuerdan el círculo que les hice, nos va a decir qué tan cerca o qué tan lejos están los datos en promedio con respecto a mi media aritmética. Esas serían como sus características y su utilidad. Bueno, aquí está también lo de los datos agrupados, que es calculando primero la varianza, que es lo que veíamos en general, y esto se haría como habíamos visto antes, para no confundirnos más. De ahí tenemos otra medida de dispersión, que es un coeficiente. Esta es una medida que ya relaciona, ¿sí?, dos elementos o dos medidas. Esta es una medida, o es una medida de variabilidad relativa, porque yo voy a ver esta medida con respecto a otra. Y en este caso se utiliza para comparar, ¿sí?, variabilidades entre dos muestras de datos, ¿sí? Y se expresa generalmente, o bueno, siempre se expresa en porcentaje. Y nosotros vamos a calcular este coeficiente de variabilidad dividiendo la desviación estándar para la media aritmética y multiplicando por 100. Entonces, si yo ya tengo la desviación estándar y tengo la media aritmética, el coeficiente de variabilidad nada más es dividir desviación estándar para media aritmética y multiplico esto por 100. Ahora, como veíamos, este nos va a dar un grado de variabilidad de los datos. Si nosotros tenemos un coeficiente de variabilidad menor al 10%, hay una variabilidad muy baja. Si tengo un coeficiente de variabilidad desde el 10% hasta el 30%, va a ser una variabilidad moderada. Y si tengo un coeficiente de variabilidad de más del 30%, hay una alta variabilidad, es decir, los datos están variando mucho. Y cuando hay mucha variabilidad, por ejemplo, si nosotros estamos, me voy a inventar, fabricando camisetas, y hay mucha variabilidad en el, no sé, digamos en la calidad de la tela, me estoy inventando cualquier cosa, ¿sí? Si hay mucha variabilidad, quiere decir que todas las camisetas van a tener una calidad totalmente diferente, mientras que si esta variabilidad es baja, quiere decir que la mayoría de camisetas son muy, muy parecidas. Es para eso muy importante un poco, para ejemplificar por qué es importante justamente este coeficiente de variabilidad. Dígame, César. Profe, en este caso entonces el coeficiente de variabilidad se utilizaría más en control de calidad. Puede ser en control de calidad, pero yo también puedo utilizar otro tipo de cosas como, no sé, en turismo también se podría calcular los estudios que se hagan mes a mes para ver en qué mes, digamos, hay menos variabilidad, yo que sé, de clientes en unos ya. Depende de lo que queramos estudiar, también fenómenos naturales se puede usar para ver cuándo hay mayor variabilidad o menor ocurre de cantidad de agua que hay en diferentes meses del año. ¿Ya? Entonces se puede usar en diferentes cosas, pero el control de calidad es muy, muy útil. Muy útil. Ya, Como tan variado es mi producto,
o no. ¿Ya? Entonces, una vez visto esto, en general, vamos a ver cómo lo sacamos en nuestras tablitas que teníamos. Entonces, como ya tenemos ahorita prácticamente todos los datos para el coeficiente de variabilidad, que lo representamos como se ve, nada más vamos a dividir, ¿no es cierto? La desviación estándar para la media aritmética y multiplico por 100. Entonces va a ser igual, en este caso, paréntesis, desviación estándar, que es la que tengo aquí, dividido para la media aritmética que sacamos por acá, cierro paréntesis, y esto multiplicado por 100. Enter. Y me salió que mi coeficiente de variabilidad para estos datos es de 10.28. En base a lo que vimos hace un rato, dígame, Charles. ¿Me puedes repetir el último proceso de coeficiente? Por favor. Ya. Entonces decía que el coeficiente de variabilidad, ¿no es cierto?, es igual a la desviación estándar dividido para la media y por 100. Entonces nada más pongo igual, abro paréntesis, desviación estándar, que es la que calculé aquí, dividido para la media aritmética, que la calculé para sacar la varianza, cierro paréntesis, y esto multiplicado, uy, se me fue, me fui más abajo, no sé por qué, en un segundo. Ya, y esto nada más multiplicado por 100. Enter. Y me da, este valor va a estar en porcentaje, necesariamente. Entonces voy a ponerle aquí, porcentaje. Coeficiente de variabilidad en porcentaje. Quiere decir que el coeficiente de variabilidad nos salió del 10.3%. En base a lo que vimos anteriormente, alta variabilidad, variabilidad media o baja variabilidad. En base a lo que vimos en la parte del PDF. ¿Qué dicen? Alta, media. Media, profe. Media, ¿no es cierto? Porque es de un 10.3, entonces hay una variabilidad media. Voy a dejar de compartir este video o de la misma forma que saca para dar resultados. Sí, lo importante es sacar bien la media aritmética y la desviación estándar. Estas dos son el coeficiente de variabilidad. Entonces aquí el coeficiente va a ser igual, abro paréntesis, va a ser igual a la desviación estándar dividido para la... Y esto multiplica. Tengo abierto el micrófono. Me salió en este caso de 10.0. Solo aproximo sería 10%. Entonces, en este caso, alta variabilidad, baja variabilidad o media variabilidad. Charles. Se escucha mucho eco. Creo que es el micrófono del compañero. Y no le escuché lo último. Después de calcular la desviación estándar. Después de calcular el coeficiente. Sí. Ya. Entonces decía que me salió 10.01, que es más aproximado a 10. Entonces, en este caso les preguntaba, ¿hay alta, media o baja variabilidad en estos datos últimos? ¿Qué dice? Y dijimos que era media. En este último, si tengo 10, ¿es alta, media o baja? Era baja. Recuerden que el coeficiente de variabilidad, cuando es hasta el 10%, puedo decir que es baja. Si ya es mayor al 10%, ahí ya diría que es media. Si está entre 10 y 30 es media. Y si es mayor al 30% sería una alta variabilidad. ¿Sí? Sí. Ya. Ese sería como el coeficiente de variabilidad en este caso. Como ven, lo más difícil de sacar son como la varianza. Pero si yo ya saco la varianza, ya puedo sacar desviación estándar y puedo sacar coeficiente de variabilidad. Entonces, si
Si digamos, le digo, calcule el coeficiente de variabilidad y le di la tabla y no le di los datos, tendré que sacar varianza, después desviación estándar y al final coeficiente de variabilidad, porque relaciona la desviación estándar con la media aritmética. ¿Estamos hasta ahí? O sea que ponerse pila por si acaso nos salga mal acá, hay que mover todo, ¿no? Ujú. Ya entendí. Ya. Entonces, en honor al tiempo por el día de hoy nos quedamos ahí y el día de mañana vamos a hacer un taller en clase sobre estos temas, ¿sí? Para que podamos repasar porque siempre suele ser como, no sé, se les suele dificultar más estos temas que las otras medidas, porque las otras son como más fáciles y estas siempre las ven como más complejas. Entonces vamos a hacer un taller de práctica sobre este tema el día de mañana, así que por favor tengan como una laptop a la mano. En el caso de Raúl, yo entiendo que Raúl, por cuestiones de que hay 2 personas estudiando en su casa, él tendría en la tarde la laptop. En todo caso, Raúl entregaría el taller en la tarde y en la mañana sí conéctese para que vayamos viendo o para ir haciendo, no sé si a mano le puede hacer, no sé, o más bien se conecta en la tarde y le sube nomás el taller. Claro, sí me conectaría a la clase, dije, porque sí me interesa irle viendo y voy anotando en un cuaderno las fórmulas y todo eso tengo anotado, dije. Entonces sí me sirve eso en la tarde y es como que un poquito más fácil. Y lo que no entiendo, vuelvo a ver la clase, entonces sí me conviene conectar. Ya, Raúl. Listo, entonces nos vemos el día de mañana a las 10. Tallercito de práctica de estas medidas de dispersión o medidas de variabilidad. Eso, chicos, y más por el día de hoy. Desearles un buen día, una buena tarde a todos y a todas y nos vemos el día de mañana a las 10 de la noche. Gracias, Inge, cuídese. Hasta mañana, Inge, un buen día. Mañana, ingeniera, bendiciones. Mañana, Inge, buen día. Mañana, pues, bien, cuídense.